Por este cántico y vamos a dejar que los niños vayan a su clase con su maestro y vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos a meditar en esta sección de la Escritura donde el Señor nos habla acerca de los dos caminos que hay en la vida. Cuando recibimos o festejamos la Navidad en realidad es ese mensaje de que hay dos caminos. Uno, el cual estamos sin Cristo, el cual es el de la perdición y muerte, y el camino que Cristo vino a ofrecer, el cual es de salvación y vida. Este salmo habla acerca de este tópico, el cual encierra toda la Biblia, del camino de los justos y el camino de los impíos. Y se ha titulado de diferentes formas: los justos y sus recompensas, o los pecadores y sus recompensas, o la bendición de los sabios y la recompensa de los necios, entre otros títulos. Vamos a la Escritura, Salmo número 1. Dice la Escritura de esta forma: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, aquí en este momento que tu pueblo viene a adorarte, que tú, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguya, trabaje en nuestra mente y corazón, y que podamos atesorar, Padre, tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que nos hagas cambiar, Padre, y que podamos abandonar, Padre, las cosas que nos impiden seguirte, adorarte, servirte y confiar en ti, y sobre todo entregarte a ti nuestras vidas. Permítenos, Padre, en esta hora recibir de tu palabra la bendición en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, este salmo presenta una vez más los dos caminos que hay en la vida. En la vida tenemos el camino que va a la maldición y el camino que va a la bendición, el camino que va a la paz y el camino que va al juicio, el camino que va a la vida y el camino que os lleva a la muerte. Esto siempre ha sido lo que Dios ha presentado al hombre, hermanos, desde su principio, desde su creación. Abra conmigo Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver que desde el principio el Señor mandó esta opción, este mensaje a Adán y Eva. Y dice en el verso 16: E hizo Dios, ¿estoy bien ahí? ¿No? 1:16. Yo tengo creo que la parte creo que es número 2, déjame ver, 16. Es capítulo 2, perdón, verso 16, disculpen. Y ahí dice la Escritura: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, Génesis 2:16, De todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Muy claro. Está la decisión y es una opción
de nosotros saber discernir lo que es correcto y lo que nos da la salvación. El Señor, después de haber también liberado a su pueblo escogido, que los judíos, también les da ese mismo llamado, esa misma exhortación o opción de decidir. Les dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, pase a Deuteronomios, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Y qué bueno que están usando sus Biblias, gloria a Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 30, el verso es el verso 15. ¿Está bien? Amén. Dice ahí, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Una vez más, ahí está el Señor dándonos esa opción a todo. Eso es a su pueblo. Al principio se lo dio a Adán y a Eva. Es, no comas de este árbol, obedece mi palabra para que vivas. Pero si comes de ese árbol y desobedeces mi palabra, vas a morir. Aquí el pueblo escogido de Dios ya lo sacó de Egipto, es el pueblo del Señor, y les dice, te mando, dice Jehová, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Okay, hermanos, estamos viendo aquí que Dios le pone a Adán y Eva, le pone al pueblo judío, y hoy día, hermanos, aquí en este momento nos dice el Señor lo mismo. Hay una decisión que hacer. Está el camino de la vida, que es Jesucristo, o el camino de la muerte, que es vivir sin Cristo. Amén. Sencillo. Es muy sencillo, pero muy difícil de hacer, porque requiere cambiar la mente, requiere cambiar la vida. Y luego el verso 19, para terminar en ese libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia, tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Amén. Es la palabra de Dios. Muy sencillo, muy simple. Jesucristo nuestro Señor, cuando vino, también enfatizó lo mismo. Esto no quedó en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice de esta forma, el verso es el verso 13. Mateo 7, verso 13. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 13 dice de esta forma, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, y dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué más dice? Pocos son los que la hallan. Pocos, no muchos. Muchos son los que están en el camino ancho. Es más fácil. No hay compromiso.
No hay entrega, no hay cambio. Pocos son los que aceptan a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Rey y lo siguen. Pocos. Esos son los caminos. Esos son los caminos. Volviendo al Salmo 1, dice una vez más, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que se ha apartado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, su paz. Y en su ley, en su palabra, en la Biblia, medita día y noche. Ese es los dos caminos. Y la pregunta para comenzar es, ¿estás caminando tú en el camino correcto? ¿Estás tú en el camino correcto? ¿Estás andando en el camino que va a la vida? ¿En qué camino estás tú? Esa es la pregunta hoy. ¿Estoy en el camino correcto? El Señor nos dice esto, la Biblia nos enseña y parece que en todos los capítulos siempre hay un contraste entre la obediencia a hacer bien y la desobediencia y morir por pecado y por simplemente ser desobediente. Vemos, por ejemplo, a Caín y Abel. Podemos ser como Caín o podemos ser como Abel. Caín tuvo envidia, tuvo coraje por su hermano. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuál eres tú? Como Ismael o Isaac. Hablando de Ismael, que habla que fue hijo de una esclava, simbolizando la esclavitud por el pecado, o quiere ser libre como Isaac, el cual representa a Jesucristo que nos da libertad. O como Esaú o Jacob. Esaú despreció la bendición de su padre y Jacob buscó la bendición del Señor. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? O como David y Saúl. David tenía un corazón como con Dios. No perfecto, perverso tal vez en algunas situaciones, pero su corazón estaba con Dios. Lo reconocía, lo alababa, pero Saúl no. Saúl inclusive no tenía temor de Dios y al final de sus días inclusive fue a visitar a una bruja para consultar a la bruja en lugar de Dios. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? O estás con Cristo o estás contra Cristo. La palabra anticristo quiere decir estar en contra de. No es un monstruo con cuernos, es simplemente la acción de estar en contra de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio en su totalidad. O estás con Jesucristo, sigues en el camino de la vida y la verdad, o simplemente estás contra Él. Entonces, estamos meditando en el camino y la recompensa de todos aquellos que buscan y sirven al Señor, porque hay una recompensa, pero también hay una recompensa para todos aquellos que desprecian seguir el camino de la justicia. Una vez más, viendo una vez más aquí, dice una vez más, bienaventurado, es súper bendecido el varón o la varona que no anda en consejos de malos. Y una de las características del cristiano genuino es de que el cristiano se aparta de las malas compañías. El cristiano genuino decide juntarse e ir a la iglesia en lugar de ir a otros lugares. El Salmo comienza describiendo a la persona salva, a la persona que es bendecida, obediente a la palabra de Dios. Esta persona salva evita el camino de los malvados, de los pecadores, de los que se burlan de las cosas de Dios. ¿Conoce usted alguno de esos? Esos que se burlan de las cosas de Dios, ¿verdad? No, el Señor dice que los cristianos se apartan de esas personas. Los salvos, los cristianos, se deleitan más bien en la ley de Jehová y la meditan de día y de noche. Estos han entendido que hay que dejar al mundo, hay que dejar las amistades que simplemente nos apartan de seguir a Dios.
o que nos desaniman para seguir a Jesucristo, o que nos llaman simplemente para andar en otros caminos que no son de Dios. Y estos cristianos piensan que no van a regresar, pero hay algunos que son tentados en decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Eso de estar en la iglesia, ¿verdad? Que el cristianismo y todo esto no es para mí. Y hay una advertencia para eso. Prefieren tal vez estar en diferentes tipos de compañías, amistades que no son de bendición, en lugar de estar en la congregación de los santos, dice la Escritura aquí. Prefieren estar en otros lugares que estar alabando a Dios. En 1 Corintios capítulo 15, quiero que abras tu Biblia a 1 Corintios capítulo 15. Primero los Corintios capítulo 15, el verso es el verso 33. ¿Lo tenemos? Primero los Corintios capítulo 15, verso 33. Es un verso muy importante. Primero los Corintios capítulo 15, verso 33 dice, no erréis, no peques, no falles. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te juntas, con quién hablas. Dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y aquí el Señor es muy claro y dice a su pueblo, tengan cuidado y más bien no falles y no peques cuando decides juntarte con personas que simplemente no son de bendición para ti. Júntate o busca la amistad de personas que te ayuden a ser mejor cristiano, mejor cristiana, mejor hombre, mejor mujer, mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor hija, para la gloria de Dios. Júntate con esos. No te juntes con personas que se burlan de las cosas de Dios. Estos, dice la Escritura, no peques porque ellos no conocen a Dios. Estás fallando cuando decides irte y compartir y sobre todo exponer muchas veces a los pequeños hábitos, costumbres que son pecaminosas y van en contra de la palabra de Dios. Ten cuidado con eso. El mensaje clave de este verso son que la bendición de Dios proviene al rechazar las malas influencias y las malas relaciones que dañan y nublan nuestro entendimiento y nos alejan del Señor, nos confunden, no son claras. Esas personas confunden y simplemente no son de bendición. Y la palabra de Dios aquí dice que somos bienaventurados cuando no nos juntamos con esas personas, cuando no estamos en los consejos de los pecadores, ¿verdad? Sino que en los caminos del Señor nos mantenemos. La bendición de Dios viene al aprender también, al meditar y practicar la palabra de Dios. Así dice, sino que en el verso 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El cristiano no se sienta con los escarnecedores ni está con los pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, en la Biblia, en los versos, medita de día y de noche. La bendición viene a través de meditar, conocer la palabra de Dios. Cuando pensamos en la meditación, cuando pensamos en cómo poder, por ejemplo, relajarnos y todo eso, vienen algunas tradiciones o prácticas religiosas modernas que nos dicen y nos engañan al decir que tenemos que vaciar nuestra mente. Tenemos que vaciar de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y vaciarnos de todo y estar como en un zen, ¿verdad? Meditación.
Pero creo que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Este pastor Matthew Henry dice acerca de cómo es que se representa este verso y cómo es lo que Dios quiere que aprendamos de cómo meditar en la palabra de Dios. Y dice, el meditar y deleitarse en la escritura no se logra eliminando o aclarando el pensamiento, sino redirigiendo el pensamiento a la palabra de Dios. Meditar en la escritura es estar llenos de ella. Meditar en las grandes verdades que contienen, con una aplicación atenta a la mente y una firmeza de pensamiento, hasta que seamos convenientemente afectados por ella y experimentemos su poder en nuestras vidas. Eso es lo que habla este comentarista. La meditación de la palabra de Dios tiene que estar arraigado en nuestra mente, aplicarla a nuestras vidas hasta que ella nos cambie y veamos su poder salvador en Cristo. Entonces, vemos que la palabra de Dios, hermanos, el meditar en la ley de Jehová, como dice aquí el Salmo, es esencial para nuestra vida. El ocuparse de ella y conocerla es de bendición para nosotros. Sobre todo en estos días, hermanos, donde vienen tiempos difíciles y muchos tiempos de angustia, de preocupación, de temor. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, vamos a abrir, en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Y eso es lo que la Escritura nos dice. En Apocalipsis 1:3 el Señor Jesucristo habla y dice, bienaventurado el que lee. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar que lo tenga, creo que algunos lo están buscando, ¿verdad? Un verso muy interesante. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado, igual como dice el Salmo 1, la misma palabra, súper bendecido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo ¿qué? Está cerca. El tiempo está cerca. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. Ese es el camino que debes tú tomar. Ese es el camino que Cristo quiere que tú tomes. Cuando tú conoces la palabra de Dios, Jesucristo es revelado ante tus ojos como tu Señor y Salvador, y la decisión es de que lo aceptas o lo rechazas. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la Escritura. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos guía. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 105. Se me fue, hermano Juanita, ¿cuál es? Lámpara es a mis pies. 103, 105. Right. Ayúdenme pues ahí si lo encuentra. Pero el punto es este, no se me pierdan. Es la palabra de Dios. Tenerla siempre presente. Entonces, el Señor nos da la opción de escoger, hermanos, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y la escritura es Salmo 119, 105, donde está lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra ayuda y es nuestra bendición.
Y hay una recompensa, hermanos, hay una recompensa en ver esto. Porque dice el verso 3, si estás en el Salmo 1, dice el verso 3, porque este cristiano, este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos en el Salmo 1 de regreso, verso 3. Esa es la bendición y la recompensa de la persona que confía en Jesucristo. Será como un árbol plantado, dice el verso 3 del Salmo 1, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. La persona nunca va a dejar de ser bendecida por Dios. Nunca, nunca. Es un árbol que Dios ha plantado con un propósito, para que dé fruto. El árbol que no da fruto, dice el Señor, no sirve. Vemos que el Señor bendice y compara al cristiano genuino como un árbol que es plantado junto a las corrientes de agua y que da todo tiempo su fruto y su hoja nunca se seca, su hoja nunca se marchita. El Señor compara a sus fieles, a sus santos, como este árbol, no como cualquier árbol que puede hay en todas partes y que es silvestre, que se secan y todo esto. No, este árbol es diferente. El cristiano y el Hijo de Dios es comparado con un árbol, que es plantado intencionalmente por Dios mismo en un lugar cuidadosamente elegido y escogido por Él, para que dé frutos, para que nunca esté seco, para que siempre siga dando fruto de bendición a otros y para su gloria. El cristiano es como un árbol que es plantado junto al río, de donde recibirá el agua abundantemente para su crecimiento, donde tendrá todos los elementos y minerales para crecer y ser fructífero y dar frutos, inclusive en tiempos de sequía y en tiempos de prueba. Nunca va a dejar de dar fruto el cristiano. Jeremías, el profeta Jeremías, si puedes abrir tu Biblia, Jeremías 17, Jeremías capítulo 17, ese profeta habló al pueblo de Israel cuando el pueblo estaba siendo tomado por Babilonia y ya no tenían hambre, ya no tenían comida, tenían hambre, ya no tenían víveres, estaban sitiados y el pueblo tenía temor porque Babilonia los iba a llevar cautivos. Y es donde el profeta realmente dice, ustedes van a salir cautivos, van a llevarse cautivos, van a ser esclavos, van a irse a otro lugar. Pero dice Jeremías esto, Jeremías capítulo 17, verso 7, ¿lo tenemos? Dice el Señor, bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Y esa es una palabra de ánimo porque los judíos iban a ser llevados a otro lugar, a otro país, a otra tierra, como esclavos. Pero dice el Señor, no importa dónde tú estés, si estás tú con el Señor te va a bendecir, no importa el lugar. Lo que importa es que Cristo esté contigo. Lo que importa es que Dios sea tu Señor. Lo que importa es que Él seas tú un árbol plantado por Él, que seas salvo, que seas una persona que sigue a Cristo. Que es como dice el profeta, que confíes tu vida y todo lo que tienes a Jehová.
que confíes tus hijos, tu salud, ¿sí? Tu futuro, tu matrimonio, tus finanzas, todo a Jehová. Ese es el llamado. Bendito, bendecida la persona, el hombre o la mujer que confía en Jehová, porque será como un árbol que es plantado junto a las aguas, dice Jeremías, y que echa raíces profundas para absorber el agua y los minerales, y que no verá cuando viene el calor, cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, no lo va a sentir, sino que su hoja estará siempre verde, siempre tendrá bendición del Señor. Amén. Porque es un árbol que es plantado por Dios. Abra su Biblia en Isaías capítulo 61. Vemos ahí que la Escritura nos llama a nosotros árboles de justicia plantados por Jehová Dios. Isaías 61, 3. Isaías capítulo 61, verso 3. Y como siempre, ¿verdad? Ponemos una división, una marca en el Salmo 1 donde estamos estudiando. Isaías 61, 3, ¿lo tenemos? Dice la Escritura: a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, entonces vemos que es bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado por Jehová mismo, en un lugar específico, para que siempre dé frutos, su hoja no se seque ni se caiga, aún en tiempos de sequía, aún en tiempos difíciles, siempre Dios mandará su provisión. Amén. Pero tiene que ser el hombre que confía en Jehová. Tienes que confiar en Jehová. Tienes que entregarle tu vida completa a Jesucristo. Esa es la condición. Serás plantado como un árbol que nunca se secará. Dios quiere bendecirnos materialmente, y su bendición realmente es abundante. Vemos que cuando el pecador viene arrepentido a Cristo, el Señor lo hace una criatura nueva y lo planta como un árbol frondoso que es bendecido y que lleva frutos para los demás y para Dios. Vamos a meditar en este verso. Juan capítulo 15, Evangelio de San Juan capítulo 15. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Juan capítulo 15, verso 16. Dice la Escritura de esta forma. Jesucristo hablando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y está diciendo lo mismo que dice el Salmo 1 y otros versos como Jeremías. Jesucristo es el que da el fruto. Y dice que Él nos ha escogido. Él nos ha escogido para que llevemos fruto y permanezcamos en Él. La aplicación en esto es de que todos aquellos que siguen los caminos del Señor estarán bendecidos, estarán estables, fructíferos, duraderos y prosperarán en todo lo que hagan.
Es lo que dice el verso 3. Serán como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa del Señor. Pero ¿qué tal si no sigo ese camino? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si no estoy de acuerdo con la Escritura? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué dice el verso 4 de Salmos? Salmo 1, verso 4. Salmo 1, verso 4. ¿Qué pasa si estoy en el camino incorrecto? ¿Qué pasa si no estoy en el camino correcto? ¿Qué pasa si no siento que voy a seguir a Jesús? Que la Biblia realmente no es para mí, que lo que dice la Escritura no tiene sentido. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice ahí? Va a perecer. Y recordemos, hermanos, que la maldad que está hablando la Biblia, está hablando de la maldad de rechazar la palabra de Dios, de rechazar a Jesucristo, de rechazar al Salvador. Porque todos somos malos, no hay ni un bueno, solamente Dios. La maldad que habla la Escritura es rechazar el Evangelio, rechazar el consejo que sale de la palabra de Dios. Dice una vez más que los malos en cambio son como una hoja seca. La persona que no acepta la palabra de Dios es como una hoja seca que se la lleva el viento. No van a tener frutos. No se van a levantar en la asamblea de los justos. Los inconversos, los que ignoran la Biblia, los que ignoran el Evangelio, y los que ignoran el consejo de Dios, serán borrados, serán, llevados como el viento, como hojas secas, que no sirven para nada, sino que para ser quemadas y destruidas. Y eso es lo que dice el Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Por eso lo dice el Señor. Aquí pongo la vida, ¿verdad? Escoge la vida para que vivas. La vida es Jesús. Mateo capítulo 3, verso 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese es el castigo, esa es la recompensa de los impíos. No se van a levantar con los justos. Solamente Jesucristo nos hace justos. Pues por eso que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Es por eso que venimos aquí y le cantamos a Él, le adoramos a Él, porque solamente Él nos hace justos. Solamente Él nos hace limpios. Solamente Él nos puede ser salvo y aptos para estar ante la presencia de Dios. Solamente Jesús. Juan capítulo 15. Adelante, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 1. Dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, verso 1. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el sembrador. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El que, verso 2, creo que es el verso 2, verso 6 más bien, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el mensaje de Jesucristo para todo aquel que no quiera seguirlo. Resalta los dos finales, tanto como de los justos como de los malvados. Si queremos una vez más un verso más, Mateo 13, para terminar, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 40. Dice el Señor una vez más sobre ese tema: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesucristo. Concluyendo, estás en el camino correcto, estás caminando en la senda estrecha. ¿Qué es el camino, piensas tú, estás hoy? Dios bendice y prospera el camino de los justos, de los salvos, los cristianos. Los cuida, los protege, los multiplica y sobre todo que prepara un lugar para ellos en el reino del Padre, en el paraíso. Pero Dios mira de lejos al altivo, a los malvados que prefieren el camino que no es el de Cristo, el camino ancho, el cual conduce a la muerte, a la pobreza, a la destrucción. Apliquemos esto para nuestras vidas. Busquemos la guía de Dios. Hagamos un esfuerzo consciente para evitar las influencias negativas y rodearse de personas y de consejos piadosos que nos ayudan a seguir a Jesucristo. Número 2, hay que deleitarse en la palabra de Dios. Hay que conocerla, estudiarla y sobre todo practicarla, porque esta es la que nos va a dar los frutos. Que dejarnos moldear por sus pensamientos, por la enseñanza que nos deja. Y conocer a través de la Escritura a Jesucristo como nuestro Salvador. Asegurarse de nuestra salvación al dar frutos dignos de arrepentimiento para la gloria de Dios. Y confiemos y vivamos de acuerdo a estos principios para poder experimentar las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros o para cada cual que confía en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, nos ayudes a entender este mensaje importantísimo. Viene de ti, de tu corazón, de tu mente, Señor, de que quieres que todo hombre, toda mujer sea salva.
Y que no solamente eso, sino que quieres dar vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Permite, Padre, poder confiar en Jesucristo, no solamente para protección, no solamente para provisión y bendición de nuestros bienes, sino también para nuestra salvación. Gracias te damos por Él en Cristo Jesús. Amén.